Estamos en el mes de febrero, el mes en el cual se realizan los carnavales en el mundo entero. Quieren conocer los orígenes, la razón, dónde nació, por qué nació y qué es lo que se celebra. Pues aquí está la invitación. Quédense con nosotros y van a conocer todos esos detalles. Estamos de fiesta, estamos de carnaval. Bienvenidos, soy Rosario Ortiz, periodista turístico, y esto es Conversando con Rosario. Y de los carnavales nos va a hablar aquí nuestro invitado del día. Tenemos con nosotros al señor Mariano Torres, más conocido como Mariano Candela. Eso de Mariano Candela, yo sé que es uno de los secretos mejor guardados de nuestro invitado. Mariano, les cuento, Mariano es investigador de todos los temas culturales, es docente de la Universidad del Atlántico, es un investigador que ha escrito y ha publicado varios libros sobre muchos temas folclóricos y de temas artísticos, es docente de la Universidad de Bellas Artes, también está muy vinculado con toda la organización del Carnaval de Barranquilla. Todos los temas folclóricos que se presentan en el carnaval también son evaluados y juzgados por este invitado. Así es que ya saben, como siempre tenemos un invitado experto en el tema que vamos a tratar. Hoy, Mariano Candela. Bienvenido, Mariano, es un gusto tenerte aquí. Bueno, buenas tardes, Rosario, y un placer estar aquí en tu programa. Sí, efectivamente, te agradezco la invitación, y ya que estamos en estos días en el cual no va a haber carnaval presencial por esto de la pandemia, Carnaval de Barranquilla estamos hablando, en Colombia, pero de todos modos son temporadas de la fiesta en las cuales se pueden hablar y tratar estos temas. Y bueno, seguimos en esa gran expectativa. Por lo pronto, carnaval virtual. Eso es una cosa que nunca lo hubiéramos soñado ni sospechado siquiera. Y bueno, yo sé que tú eres un experto en carnaval en la teoría y en la práctica. Por ahora en la práctica no vas a poder hacer nada, no vamos a poder estar carnavaleando como otros años, pero en la teoría sí. Quiero que nos cuentes, Mariano, para que todas las personas que están con nosotros sepan de qué se trata un carnaval en general, dónde nace el carnaval, cuál es el origen de la fiesta y qué es lo que se celebra. Bueno, el carnaval como carnaval realmente es una fiesta que aparece más que todo ya como estructurada y conformada en la Edad Media, pero tiene sus antecedentes en lo que es el concepto de fiesta o la historia de la fiesta. Es demasiadamente antiguo. Lo que sucede es que en la antigüedad, cuando no existía toda la estructura de las narraciones religiosas, especialmente las de Occidente, existían muchas fiestas que tenían un eje central. En los pueblos más primigenios de la historia de la humanidad siempre hubo el concepto de la celebración, y la celebración siempre se hacía como lo más natural que era, por agradecerle a la tierra en primer lugar, y en segundo lugar a los dioses, por brindarles el fruto de la tierra como una forma de mantenerse el ser humano en vida en este planeta Tierra. Entonces, las primeras celebraciones tienen como eje la celebración de la vida, y que tiene que ver mucho con el fruto que produce la tierra a través del ejercicio del trabajo del ser humano. En aquel tiempo, pues los hombres principalmente. Entonces, alrededor de ese elemento es que se va poco a poco estructurando la fiesta. Posteriormente, cuando el ser humano comienza a tener más familiaridad con el entorno, comienza también a tratar de darle sentido a todo lo que está alrededor, porque la incertidumbre en un comienzo era bastante grande. Entonces él, para poder explicar las cosas y para poderle darle sentido al mundo donde estaba viviendo, comienza a crear sistemas de creencias, sistemas en el cual él pueda sentirse que
está en ordenamiento conjuntamente con la naturaleza y con algo que él no ve, pero le atribuye poderes, que son unos dioses. Inicialmente son los dioses que imitan a la naturaleza. Sí. Después son dioses que tienen que ver con el resto del planeta, con el resto del universo, como es el Sol, son las estrellas, la Luna, en fin, esa serie de elementos que constituyen el universo. Pero todo va ligado al tema de celebrar la vida. Celebrar la vida, agradecer todo lo que la tierra nos da. Por eso, y también el tema de lo de los dioses, se une con el tema de las Saturnalias, el dios Saturno, el dios Baco, toda esa parte también estaba involucrada y estaban involucrados en las celebraciones a los que se les rendía homenaje. Sí, después de ese gran periodo, claro que esto se da durante mucho tiempo, esto no se da de un momento para otro, se da durante mucho tiempo. Claro. El ser humano comienza entonces a conocer más el funcionamiento de la Tierra en el sistema solar, y es cuando se da cuenta que aparecen el tema de las estaciones, que la Tierra tiene, según su relación con el Sol, tiene unos periodos en el cual unas veces hay lluvias, hay invierno, otras veces hay menos lluvia, menos invierno, otras veces hay unas temperaturas mucho más cálidas, y otras veces hay una como especie de unas estaciones de sequía, lo que llaman verano. Entonces, en ese ciclo, el ser humano, sobre todo en la parte de Occidente, en el continente europeo, en la parte asiática, en parte en África, allí, cuando se sembraba en las épocas de verano, después la época de otoño, después la época de primavera, y cuando llegaba el invierno, que en el continente europeo por lo general llega hacia diciembre, o sea, toda la parte norte del globo terrestre, sí, llega a partir del 21 de diciembre, hacían una celebración. ¿Por qué? Porque el invierno era lo que anunciaba que la tierra, una vez pasara el invierno, iba otra vez a dar frutos. A florecer y a dar frutos. Exacto. Entonces, esas fechas se fueron constituyendo en importantes para los pueblos antiguos, que eran paganos, no eran pueblos religiosos totalmente. Tenían su propia cosmogonía, pero no tenían una en especial, como sucedió después. Entonces, esa fecha es la que comienza a constituirse como un eje importante. Por eso es que en algunas partes de Europa, cuando estaba cerca esa fecha, hacían celebraciones, o después de esa fecha, ¿ya? Entonces, ya después, cuando viene todo el tema de los pueblos judíos, el tema de las narraciones religiosas, entre esos... Claro, eso te iba a preguntar, la unión de esa parte ya con la parte religiosa, que viene siempre estando unido por fecha. Claro, termina el uno y comienza el otro. Sí, cuéntanos de eso. Cuando se da la parte esa religiosa, donde aparece el cristianismo lo que hace es tratar de adaptarse a esas celebraciones que hacían los pueblos paganos, sino lo que hace son ajustes. Entonces, ya no es exactamente el 21 de diciembre, sino que traslada la fecha del nacimiento, que es el símbolo de la vida. En este caso, en el cristianismo es el nacimiento de Jesús, para el 24 de diciembre. ¿Ya? Entonces, a partir de allí viene toda como especie de un desarrollo, de un encuadramiento, un ajuste, de poder ir dándole sentido a, sobre todo cuando se escribe la narración de la vida de Cristo, de Jesucristo. Entonces hay una serie de elementos que van concadenados, y que posteriormente, cuando el Imperio Romano se desarrolla, que es en últimas el que impone realmente el cristianismo, tanto en gran parte de Europa como en algunas otras
o en algunos otros continentes, sobre todo en la parte norte de África, etcétera. Sin embargo, cuando establecen eso, entonces ellos que combinaban la adoración a unos dioses, Entonces, como el caso de la que mencionaste ahorita de Saturno, el caso de Venus, el caso y otra serie de dioses, entonces comienzan a tener dioses para cada una de las temporadas de producción de la Tierra. Por lo general, casi todos los pueblos lo han tenido, desde la antigüedad, como te decía. Si no, es que va cambiando, va cambiando. Por ejemplo, en los pueblos nórdicos habían celebraciones alrededor de Karna, en este caso con K, que era la celebración del fruto que daban en ese momento allá las habas, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente. En la India también había una ritualidad, unos ritos muy cercanos a eso, donde también aparece este término del karna. Pero como te digo, en Italia y en esos lugares céntricos del Imperio Romano, va poco a poco, se va ajustando de acuerdo a los intereses del cristianismo y lo que dirige el cristianismo. ok, ¿Ya? sí. Y el nombre carnaval en sí, ¿de dónde viene? Hay varias secciones. Inicialmente en Italia se desarrolló y se divulgó mucho un término que es el carne levare, que significa lavar la carne. Y esto está íntimamente ligado al tema de la cuaresma. Tiene que lavar la carne en términos cristianos, significa despojarlo de todos los elementos o todas las prácticas o todos los vicios que el ser humano tiene. Claro, como limpiarse los pecados. Exacto, todos los excesos. Exactamente. El exceso de la gula, el exceso del alcohol, el exceso del sexo y así sucesivamente. ¿Ya? Era una ocasión que se prestaba ya, por eso está tan unido entonces luego y termina precisamente cuando empieza la época de la cuaresma. Siempre el martes de carnaval termina y el miércoles ya es el miércoles de ceniza, ya está así instituido. O sea que las fechas del carnaval, actualmente primero entonces se fijan las fechas de la Semana Santa y a partir de ahí se fijan las fechas de los carnavales, ¿cierto? Sí, claro, dentro de lo que está establecido en el marco de la religión cristiana. ¿Ya? Exactamente. Porque hay otros carnavales que no tienen en cuenta tanto eso. Ajá. Por ejemplo, lo que sucede en Alemania. En Alemania, que toda esa zona de Europa estuvo un tiempo, muchos siglos, con el tema de la religión cristiana. Pero todos sabemos que Martín Lutero hizo una brecha dentro del cristianismo y estableció otra ruta de narración sobre el cristianismo. Y allá, por ejemplo, hay algunas poblaciones, algunas ciudades que realizan el carnaval en noviembre y tienen su particularidad para celebrarlo. Lo que pasa también en Suiza, que son festejos más que todo centrados en la ritualidad plástica, lo que se diseña para la fiesta en términos de recoger mucho lo artístico teatral, lo artístico musical, lo artístico, más que el concepto que había en Italia, que era un poco más al tema del goce pleno a través de la bebida, a través de los festejos y grandes desfiles y los festejos también y los excesos de la carne con el sexo. Pero en esas ciudades no, porque responden a que es una variación de la fiesta en ese sentido. Okay. Lo que se regó entonces llegó a España, recordemos que España tuvo un tiempo, sobre todo algunas de sus regiones, dominada por el Imperio Romano. Y ahí se quedaron unas prácticas del carnaval viejo de la Edad Media, que es el que en España comienza a desarrollarse por muchas regiones de España.
Sí, de hecho en España hay actividades de carnavales que son muy famosos. Está el de Cádiz, el de las Islas Canarias, que tenemos en Tenerife y en las Palmas de Gran Canaria. O sea, sin duda todos los pueblos en el mundo tienen una época para salirse de la rutina y cambiar su actividad. Ese cambio de roles que implica la celebración de carnaval, la época de la permisividad, esa época en la que se cambian los papeles y todo el mundo sale a hacer lo que no hace en épocas normales. Cuéntanos, Mariano, ¿cuándo vino ese carnaval de Europa hacia América, que fue de allá de donde nos llegó a nosotros desde los conquistadores, o cuándo llegó? Con el descubrimiento y con esas campañas de aventuras conquistadoras que tuvo España en el afán de poder mantener su imperio, trajo consigo al continente americano, comenzando por toda la zona de lo que hoy se conoce como el Gran Caribe y todos los países que lograron estar en contacto con España, bien por su conquista y colonización. Ahí se fue quedando y plasmando poco a poco esa práctica del carnaval. ¿Ya? Carnaval, sí. Nos llegó a América la fiesta del carnaval y aquí ya se ha instituido y aquí ya ha crecido. Pero hay una cosa también interesante. O sea, el festejo, la fiesta tampoco era extraño a los pobladores, en este caso a los pueblos prehispánicos, a los pueblos indígenas que existían en América. Ya aquí en América habían sus propias celebraciones. ¿Ya? Claro, tenían sus propias celebraciones y también más o menos con el mismo hilo conductor, ya que eran celebraciones y rituales dedicados al agradecimiento de la tierra, al beneplácito porque había alimento. O sea, acá también había toda una serie de ritualidades que que existían. Lo que sucede es que esa práctica cultural ligada al cristianismo es lo que llega como novedoso acá, impuesto a la fuerza. Pero tanto los indígenas como los esclavos africanos que llegaron después, traídos por los españoles para la explotación y para poder mantener su imperio, lo que se hizo fue una mezcla, fue un híbrido de fiesta que es totalmente diferente a la de España. Cuando llegó toda la parte de la esclavitud, todo lo que se reunió y empezó desde allá, cuando empezaron a celebrar y hacer ese cambio de roles en alguna época del año, época también de las fiestas de la Candelaria. Allí empezó muchas de las cosas que luego ya cogieron fuerza y tienen hoy todo lo que es ese gran carnaval, que es el Carnaval de Barranquilla hoy en día. Sí, inicialmente, cuando los españoles fundaban una ciudad, hacían no solamente toda la ritualidad con la misa, sino que también a veces en esas ciudades iban celebrando fiestas a la manera de carnaval. Sí. Fíjate lo curioso que es esto. El Carnaval de Barranquilla es en este momento y desde hace mucho rato el más importante que tiene este país, también en Latinoamérica y el mundo. Pero el Carnaval de Barranquilla no es la primera ciudad en Colombia que tuvo carnaval. Por ejemplo, aquí hubo primeros carnavales en ciudades como Santa Marta, Cartagena, Monpós, y puede ser como para que le cause a uno hilaridad que en Bogotá hubo carnavales con la fundación de Santa Fe de Bogotá. Estamos hablando de 1570 y algo, 78, no recuerdo muy bien en este momento. Cuando se fundó Santa Fe de Bogotá, hubo celebración a manera de los carnavales de dos días más o menos de celebración, con carruajes tirados por caballos, con muñecos de burla, con festones, con fiestas, con ron, trago o bebidas del momento, sino que lo que sucedió es que ese carnaval se dio un tiempo y después desapareció. Lo recobraron otra vez en el siglo XIX, como por 30, 40 años, y otra vez desapareció, y así sucesivamente. ¿Ya? Con esto quiero decir
que Barranquilla no es la primera ciudad en Colombia que tuvo carnavales. Ya te he mencionado 2 o 3. Sino es que en el siglo XIX ocurre un fenómeno importantísimo, y es que Barranquilla, aunque ya venía del siglo XVII y siglo XVIII, Barranquilla es una ciudad que no fue fundada por españoles, ¿ya? Sino que surge como un sitio de libres, en el cual se encuentran diversos personas que vienen de diferentes estratos y de diferentes mezclas culturales, y que aquí en este territorio se sentían más libres que en cualquier otro territorio de aquí de la región del Caribe colombiano. Sí. Y esa característica, más el tema del desarrollo de la ciudad, hace que los carnavales se vayan estableciendo. Entonces comienzan a llegar por el río Magdalena una serie de prácticas culturales festivas que en esas poblaciones no eran totalmente carnaval, pero sí respondían a celebraciones festivas, ¿ya? Sí. Y que van llegando a este espacio del carnaval. Lo mismo sucede con Cartagena, que va desplazando también por los caminos reales, también por el canal del dique, toda esta zona del río Magdalena, de la isla de Mopós, todos esos pueblos también entonces van llegando, y aquí se va conformando, se va transformando ese espacio en el espacio de la fiesta, en el periodo en que se hace usualmente, que es 40 días antes de la Semana Santa, de la Y Pascua. ese carnaval de acá tuvo, digamos, un gran surtidor, que fue todos los pueblos ribereños que estaban en toda la ribera, precisamente del río Magdalena, y todo lo que ya se había celebrado en Cartagena, y se reunieron aquí, como tú dices, un sitio de libres que, por cierto, había crecido con esa declaración que les dio Manuel Rodríguez Torice cuando lo declaró en Villa, y ya se fue conformando toda esa ciudad, y se formó con toda esa cantidad de culturas que tú mencionas, ya la ciudad de Barranquilla, que le dio todo ese impulso al carnaval, y es el carnaval grande que tenemos hoy en día en Colombia, ese al que tú perteneces y al que tú le has investigado tanto. Claro, fíjate tú que entre los primeros hechos que uno encuentra, claro que existen de pronto uno que otro anterior, pero en 1821, cuando se declara la independencia ya total de España, acá en Colombia, en 1821, eso fue en octubre, acá en Barranquilla se hizo un festejo que, según las descripciones del momento, se hicieron 2 días de fiesta. Sí. Y los 2 días de fiesta, ¿en qué consistieron? Un día era donde aparecieron 2 carruajes, en ese momento como carrozas, tirados por caballos, en la cual en una iba una niña muy alegre, muy linda, con mucha parafernalia, Todos sus adornos. sí, de esplendor, porque representaba la libertad y la alegría de ser libres. Claro. Y en otra carroza, en otro carruaje, iban una serie de personajes representando, uno al rey en ese tiempo, que era Fernando II, todo caído, con la corona vuelta a nada, y los séquitos que estaban alrededor, como todos confundidos. Claro. Era toda la representación de la libertad, del triunfo, claro, de haber logrado esa libertad. Sí, pero lo importante es que se hace a la manera del carnaval. Exacto, ¿ya? La manera, es parodiar eso. Esa manera burlesca y paródica que siempre existe en todos los carnavales. Sí. Y después de eso aparecieron grupos de música, bailes, y eso duró hasta el otro día. ¿Ya? Entonces eso te da la idea de que ya en Barranquilla existía ese marco de la fiesta del carnaval en su momento, y que cuando llegó ese momento tan importante, tan eufórico para el país y en parte también para el continente, se celebró con la práctica que ya se venía haciendo, que era esos elementos del carnaval.
del carnaval. Sí. Después van apareciendo otros como el bando, que se dan, los registros más antiguos vienen de 1860 más o menos, con un alcalde que lo lee oficialmente, donde hace una convocatoria, etcétera, etcétera. Y después van apareciendo a lo largo de la historia otros elementos de la fiesta. De hecho, las fiestas de carnavales tienen mucho tema de qué hablar y es algo muy bonito, es alegría. No solo es el festejo, es que detrás de ese festejo hay una historia y siempre hay algo que contar. Es una maravilla poder conocer, digamos, toda esa parte que hay detrás de, mucha parte que mucha gente no sale. Mucha gente sale a bailar, a emborracharse, a parrandear, pero no saben qué existe detrás de toda esa fiesta. Y eso te lo queremos agradecer hoy, Mariano, te quiero dar las gracias. Ahorita vamos a ver unas imágenes de carnavales de diferentes partes del mundo y vamos a documentar para que todas las personas vean, porque en todas partes hay diferentes maneras de celebrarlo. Y hay muchas cosas muy bonitas. Claro, sí, hay cantidad de cosas. Yo quisiera como terminar con cómo es el carnaval después en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. ¿Ya? Porque hablamos en los siglos anteriores, XIX, XVIII, bueno, en parte. Pero después, con la ciudad tuvo un auge de desarrollo muy fuerte. Sí. Estuvo muy metida con elementos de modernidad, en el sentido en que tuvo mucho contacto con el mundo exterior, y eso trajo otros elementos al carnaval. Por ejemplo, a comienzos del siglo vino todo el tema de estructurar los símbolos del carnaval, las figuras que llaman jerárquicas, como son la reina, que es hacia 1914, 15, 16 en adelante, la figura del rey Momo, que si bien venía del carnaval del siglo XIX, había sido suspendida, después se retoma otra vez, y en los últimos 20 años, 25 años, se ha retomado nuevamente a través de una figura popular, no como sucede en Brasil. En Brasil el rey Momo, los carnavales de Río de Janeiro, son una figura como a la semejanza como se representaba en la época del Imperio Romano. Una persona que era como un rey de burlas. Por tu figura, una persona gorda, con una barriga, no sé qué, y que representaba más que todo como una especie de burla. Acá en Barranquilla, en su momento lo fue así, en las décadas anteriores, sobre todo a finales del siglo XIX y algo del XX, pero en la actualidad es más que todo como un homenaje a los personajes populares y de cierta tradición del carnaval. Sí, eso está muy bien. Es como un homenaje a personas que luchan tanto por mantener toda esa tradición. Eso está, exacto. Y con ello entonces aparece la reina, el bando, se estructura mucho, que es el que abre la fiesta. Está lo de el rito de la culminación de la fiesta, que es el tema de Joselito. El carnaval, con el cual se le da culminación a la fiesta el martes de carnaval, como un símbolo de que la fiesta muere para volver nuevamente a retornar en el otro ciclo del próximo año. Claro. Y además de eso, entonces, se van estructurándose una serie de expresiones que hoy en día hacen parte del patrimonio de la humanidad. Ojalá sigamos protegiendo y salvaguardando, que son las danzas tradicionales del carnaval. De tradición, sí. Claro, como son los congos, las danzas de congos, las danzas de paloteo, la expresión de la cumbiamba, ya las danzas de negros, las danzas que hoy en día le llaman de relación y otras especiales, como el caso de las parotas, de Talaigua, las otras, y en fin, o sea, un conjunto de danzas que realmente son importantes para la tradición de la fiesta y que ellas trajeron su música natural. Trajeron su propia música, su propio folclore, su propia tradición, su propio ancestro. Exacto, y eso fue alimentando el carnaval. El carnaval tiene su propia música representada en las danzas de tradición, y algunos de esos ritmos, de esas danzas de tradición, fueron acogidas, evolucionadas, trabajadas, arregladas por músicos nuestros
que después incursionaron en la industria de la música, o sea, en la grabación, Sí, haciendo piezas bailables para las épocas de carnaval. Muy especiales y que son las que identifican definitivamente la celebración del carnaval. Uno escucha una de esas canciones y ya uno sabe, estamos en carnaval. Y así, claro. Bueno, Dios quiera que podamos el próximo año celebrar en forma el carnaval, volver a estar en las calles, volver a estar escuchando toda esa música como siempre se ha hecho tradicionalmente, porque eso es lo que es un carnaval. Por ahora, muy juiciosamente nos toca escucharlo en la casa, ver los desfiles, todas las celebraciones virtuales, aprovechar toda esa modalidad en la que está el mundo entero haciendo todo virtualmente. Y bueno, seguir esperando que las cosas mejoren y mientras tanto seguirnos alimentando de tanta historia, tanta cultura, tantos lugares. Mariano, te doy las gracias profundamente, de verdad que estoy muy contenta de que hayas estado aquí conmigo, de que nos hayas contado tantas cosas y tantas historias de los carnavales y del Carnaval de Barranquilla. Te agradezco, solamente quiero hacer una invitación y es que de todos modos hay una programación que existe virtual. Sí. De algunos eventos de carnaval en todos estos días hasta la próxima semana, o sea, hasta el 14 de febrero, sí. Y que parte está en la página de la empresa del Carnaval de Barranquilla y también en la Alcaldía de Barranquilla. Y entre esos eventos está uno que yo dirijo, que se llama Sexto Encuentro de Cantos, Pitos y Tambores en el Carnaval de Barranquilla, edición virtual 2021, que se va a dar el 9 y el 10 de febrero, al cual los invito. Está en la programación, en la página de la Corporación Red de Cantos, Pitos y Tambores del Atlántico, en la cual pueden entrar allí a esa página y pueden obtener gratis el ticket y la inscripción. Va a haber unos talleres sobre la música del carnaval, entre esas la de Congo, y también hay unos talleres sobre la gente que está en el carnaval, que hace música para el carnaval y que quiere que esa música se conozca en el mundo. Entonces hay unos talleres sobre cómo distribuir esa música en las plataformas digitales hoy en día. En adelante. Qué bien. No, toda esa parte de los eventos de los pitos y tambores, sé que aquí nuestro invitado es un experto investigador en el tema, todo lo que son flautas, pitos y tambores, de todo lo que es la región de la costa norte colombiana. Sin duda, cada carnaval tiene características muy particulares. Vamos a mirar un poquito de tres de los más importantes. Carnaval de Venecia alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, cuando muchos aristócratas de diferentes lugares visitaban la ciudad, siendo lo más normal que los príncipes y nobles se escaparan a disfrutar de las festividades durante algunos días. Este carnaval es totalmente distinto a los que se observan en el resto del mundo. Durante los 10 días de celebración que dura la fiesta, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear y a tomarse fotos, ya sea en desfiles organizados o en improvisados encuentros, luciendo todos muy elegantes y sofisticadas máscaras. Hoy, miles de visitantes acuden a Venecia en estas fechas para admirar los espectaculares y costosos disfraces, que son trajes de la época veneciana del siglo XVII, y lucen como si estuvieran recién salidos de un cuadro. Carnaval de Oruro, en Bolivia. Es la celebración que se realiza en esta ciudad, que es considerada la capital folclórica del país. Es la máxima expresión de los carnavales en Bolivia y ha sido catalogado por la UNESCO desde el año 2001 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. A lo largo del carnaval participan conjuntos folclóricos que son distribuidos en 18 especialidades de danzas provenientes de diferentes ciudades del país y que realizan su peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Socavón cada sábado de carnaval. Se expresa a partir del encuentro de los españoles con las culturas nativas. El hecho fue generando sus propios mecanismos sociales y la Iglesia Católica entroniza oficialmente la imagen de la Virgen de la Candelaria, que es venerada dentro de la festividad del carnaval. Los mineros de la zona
crean la comparsa de diablos que rendiría su homenaje a la Virgen del Socavón cada sábado de carnaval, quienes, comandados por el arcángel San Miguel, son llevados hasta el santuario a venerarla. La devoción de los bailarines es tan grande por esta Virgen de Socavón, que cariñosamente llaman Mamita Candelaria, que llegan desde diferentes regiones del país luego de un extenso recorrido, y cuando llegan a la iglesia, todos los bailarines hacen su ingreso al santuario de rodillas. Todo finaliza con 2 representaciones teatrales de obras católicas que se centran, una en la conquista española y otra en el triunfo del arcángel San Miguel sobre el demonio. Carnaval de Río de Janeiro. El carnaval es la fiesta más famosa de Brasil y se ha convertido en un evento de enormes proporciones. Las celebraciones de carnaval fueron llevadas a Brasil por navegantes españoles, portugueses y holandeses, donde se mezclaron con la cultura afro-brasileña, adquiriendo su carácter especial, y se asocian con desfiles con carrozas, disfraces, bailes populares y excesos. Colores, música, tradiciones culturales, samba, se dan cabida a lo largo y ancho del país para revivir a sus antepasados, explicar el cómo de los acontecimientos que originan a tan hermoso país y enriquecer la historia a través de su propia versión de la realidad. Actualmente es el carnaval más grande del mundo, llevando un número inmenso de visitantes cada año. Mariano, nuevamente mil gracias por haber estado aquí. Te agradezco mucho tu presencia y que nos hayas compartido todo este rato. Para todos los que nos han acompañado en este espacio, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Seguiremos trayendo información de lugares, culturas, costumbres, danzas, música y muchas cosas más. Aquí conversando con Rosario. Soy Rosario Ortiz, periodista turístico, y les digo hasta la próxima. Muchas gracias, Mariano. Gracias.